6:31 de la tarde, según nuestro horario del día, que empezó a las 8:30 de la mañana. Seguimos con el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien tendrá 30 minutos para hacer su rendición de cuentas. Los primeros minutos están destinados a que él explique, cuente cuáles han sido los logros de esta cartera. Los últimos 15 o 10 minutos serán para responder las preguntas que ustedes nos hagan a través de www.urnadecristal.gov.co y también las preguntas de nuestros periodistas aquí en el Salón de Conferencias del Palacio de Nariño, donde hemos estado todo el día entregándole a los colombianos los resultados que ha habido en estos 18 meses del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ya está listo aquí en el Salón de Conferencias. Ministro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy interesado en esta rendición de cuentas y quiero dar un saludo pues muy especial a todos quienes están oyendo esta rendición de cuentas del gobierno del presidente Santos en los primeros 18 meses. El año pasado, el año 2011, fue un buen año para los trabajadores colombianos. Fue un buen año porque terminó el año con un reconocimiento muy especial al aumento de la productividad y al buen momento de la economía. Esto llevó a que en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se pudiera definir por primera vez en varios años, en 6 años, y por tercera vez en los 20 años que lleva esta comisión, que es compuesta por representantes de las centrales obreras, de los pensionados y por representantes de los gremios de producción y de servicios que más empleadores tienen, que más empleados tienen, se definió por consenso un aumento de salario mínimo que fue un aumento de 5.8 de aumento en salario y un aumento adicional que en el subsidio de transporte lleva a un aumento agregado de 5.9%. Esta cifra es muy significativa porque la inflación el año pasado fue 3.7%. El aumento agregado de la productividad, o sea, del esfuerzo de trabajadores y del rendimiento del capital en la economía, fue de 1%. Esta cifra de 1% fue también producto de consenso entre las centrales obreras, los gremios de producción y el gobierno. Por lo tanto, 3.7% de inflación más 1.7% de productividad da 4.7%, el aumento del salario mínimo fue más de 2.2% más que el aumento en la inflación. Eso muestra un muy buen desempeño de la economía. Pero también fue un muy buen año porque los colombianos que buscan formación para trabajar y que acuden al SENA para ello, tuvieron una participación muy alta y 6.3 millones de colombianos están o estuvieron en formación profesional integral en el SENA. En términos de la evolución de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, que se llama Ley de Primer Empleo, a 30 de septiembre, el corte de 30 de septiembre muestra que 395,000 jóvenes menores de 28 años lograron tener un primer empleo. En los registros de la pila aparece que no habían tenido un empleo formal anterior y tienen empleo formal, empleo con prestaciones y empleo derivado de los estímulos de la Ley de Primer Empleo. En diciembre la tasa de desempleo fue 9.8%, en diciembre del año anterior fue 11.1%. Es evidente que hay un descenso en la tasa de desempleo, descenso que si bien es estacional y digamos más favorable los últimos 3 meses de cada año, es evidente que el desempleo viene decreciendo y que la meta del gobierno del presidente Santos de disminuir de 2 dígitos a 1 dígito que tenía planteado el gobierno hacerlo en 4 años, se logró a final del año pasado. Hay 1.900.000 personas que han encontrado empleo, nuevos empleos. Esa es una cifra muy significativa. Es una cifra muy significativa porque además de bajar el desempleo, ha aumentado el número de empleados, ha aumentado la productividad
y ha aumentado el número de colombianos y colombianas que buscan empleo porque encuentran que en el mercado de trabajo hay oportunidades. Esto se ha reflejado en que hay 386.000 colombianos y colombianas adicionales que están protegidos en la seguridad social, cotizando en la seguridad social. Y en términos de empresas, la ley de formalización ha permitido a octubre del año pasado que 265.000 nuevas empresas se formalizaran para utilizar los beneficios de la ley de formalización, pero eso implica más empleo formal, implica más formalización de la economía. Se está otorgando un beneficio, un auxilio a las personas mayores que pertenecen a la clasificación de SISBEN 1 y 2, un auxilio de protección que llega a 800.000 personas adultos mayores. En la defensa de los derechos de los trabajadores, el gobierno del presidente Santos ha hecho un inmenso esfuerzo. ¿Para qué? Para tener un sistema efectivo de garantía a los derechos de los trabajadores. A través del fortalecimiento del sistema de inspecciones de trabajo, del Ministerio de Trabajo se ha ampliado el número de inspectores y se ha fortalecido todo el sistema de inspecciones. Estamos dando cumplimiento cabal a las recomendaciones de una misión de la OIT que vino hace un año, un poco menos de un año, y estamos desarrollando con toda la seriedad los componentes laborales de los tratados de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos. El gobierno del presidente Santos tomó la decisión de volver a abrir el Ministerio de Trabajo y tal vez esa es la decisión más importante en términos de protección de los derechos laborales. Hay que reconocer que parte de los logros que se han mencionado en esta rendición de cuentas son logros que tienen que ver con lo que desarrolló el Ministerio de Protección Social y con las políticas generales que definió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El nuevo Ministerio de Trabajo tiene más instrumentos, tiene la responsabilidad del manejo de la política de pensiones, de la política de cooperativas, de la política de subsidio familiar, así como la política de protección de los derechos laborales y de los derechos de los trabajadores que están sindicalizados y de los trabajadores que tienen, por supuesto, la protección del Estado. Me acompañan a mi derecha el viceministro de Empleo y Pensiones, el doctor Mauricio Olivera, y a mi izquierda el doctor David Luna, viceministro de Relaciones Laborales del nuevo Ministerio de Trabajo. Muchas gracias y estamos atentos a las preguntas del público o las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Maratón de resultados. El gobierno rinde cuentas. Nos quedan 22 minutos y 37 segundos para que el ministro Rafael Pardo pueda responder a las preguntas de nuestros televidentes a través de urnadecristal.gov.co y las preguntas que tienen nuestros periodistas aquí en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. Empezamos con la periodista María Antonia Castiblanco de CMI y se alista para preguntar el periodista Juan Camilo Maldonado de Caracol Radio. Ministro, buenas tardes. Hoy el Gobierno Nacional anunció un aumento del 5% para el salario de los funcionarios públicos. Normalmente este incremento no es superior a la inflación. Este año lo fue así. ¿Qué factores llevaron al Ejecutivo para autorizar ese incremento? Y segundo, durante su campaña a la Presidencia de la República, usted anunció la ley del primer empleo. ¿Qué resultados le entrega hoy al país siendo ministro de Trabajo? Bueno, en primer lugar, sí, el gobierno ha definido un aumento para los empleados del Estado de 5% para este año. Es un aumento bien importante porque es un aumento que está bastante por encima de la inflación, que la inflación fue 3.7%. Es un aumento que implica un gran esfuerzo para el gobierno. Para el gobierno cada punto de aumento implica 600.000 millones de pesos entre el efecto sobre pensiones y el efecto sobre salarios. Pero el gobierno reconoce que fue un buen año, lo mismo que los empresarios y los trabajadores lo reconocieron,
y por eso se decreta este aumento de 5% para los trabajadores del Estado. Sobre la ley de primer empleo y formalización y generación de empleo, tiene dos componentes, la formalización de empresas, que ha sido muy importante, 265.000 empresas se han formalizado, de las cuales 147.000 se considera que son empresas nuevas, o sea que son más que el promedio esperado de la formalización de empresas. En términos de generación de empleo, tenemos que esperar, digamos, el corte que da la declaración de renta, pues el estímulo central de la ley de generación de empleo es que los empleadores que vinculen a personas dentro de los grupos objetivo que quiere promover mayor empleo esta ley, los empleadores deben descontar de su declaración de renta lo que pagaron en parafiscales por estos empleados. Por lo tanto, no sabemos cuántos de las 44.000 empresas que contrataron a 395.000 jóvenes hasta septiembre vayan a hacer uso de estos beneficios. Podrían hacerlo porque están cumpliendo con lo que se requiere en términos jurídicos. Pero hay otros grupos objetivos que todavía no tenemos resultados, sino hasta las declaraciones de renta. Las personas reinsertadas, las mujeres mayores de 40 años que lleven un periodo de tiempo sin trabajar y las personas que tienen discapacidad, que también los empleadores que han vinculado personas de estos grupos objetivos pueden descontar los parafiscales que pagan de la renta. Muchas gracias, María Antonia. Muchas gracias, ministro. Se alista Juan Camilo Maldonado de Caracol Radio, pero antes, ministro, nos llega una pregunta a través de urnadecristal.gov.co. Dice, ¿por qué persiste la contratación por cooperativas de trabajo asociado en diferentes sectores? La pregunta la hace Andrés Sevillano de Madrid, Cundinamarca. Andrés Sevillano, la persona que va a contestar esta pregunta es el viceministro David Luna, viceministro de Relaciones Laborales. Doctor David, adelante la respuesta a Andrés Sevillano de Madrid, Cundinamarca. Gracias, ministro. Andrés, la normatividad actual vigente en nuestro país señala que bajo ninguna circunstancia, a través de las figuras de las cooperativas, puede existir intermediación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que un empleado hoy en día en nuestro país necesariamente se le debe reconocer en su totalidad todos y cada uno de los derechos a los que tiene establecido en la ley colombiana. Por eso el Ministerio de Trabajo, en cabeza del ministro Pardo y por instrucciones del presidente Juan Manuel Santos, ha hecho un esfuerzo inmensamente grande para ampliar su nómina de inspectores. Hasta el año pasado se designaron 100 inspectores más y este año se designarán 100 inspectores adicionales para hacer un esfuerzo y tratar de llegar casi al número de los 1000, lo que nos va a permitir hacer inspecciones no solamente preventivas, sino adicionalmente hacer inspecciones reactivas, a tal punto que este ministerio en los últimos días ha tomado determinaciones en sectores estratégicos, llamándole la atención a través de distintas multas a diferentes compañías que han intermediado laboralmente, no respetándole los derechos laborales a todos y a cada uno de los colombianos. Con este ejemplo esperamos que todas y cada una de las normas que están vigentes en nuestro país se cumplan y de esa manera ninguna cooperativa, pero tampoco ninguna otra figura jurídica, sociedad de acciones simplificadas o en su defecto otra figura pueda intermediar laboralmente respetándole así los derechos a todos los colombianos. Maratón de resultados, el gobierno rinde cuentas. Muchas gracias al viceministro David Luna y le damos paso al periodista Juan Camilo Maldonado de Caracol Radio. Se alista la periodista Andrea Carranza del diario La República. Ministros, viceministros, muy buenas noches. Ministro Rafael Pardo, ¿a qué le va a apostar su cartera este año en materia de implementación del TLC y con los Estados Unidos y cuál va a ser la proyección que se tiene sobre esa materia? El TLC con Estados Unidos, lo mismo que el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el de Canadá está en plena implementación desde agosto del año pasado, tienen un componente laboral muy importante. ¿En qué consiste ese componente laboral? Consiste esencialmente en unos puntos específicos de desarrollo de derechos laborales. Yo les decía, en marzo del año pasado una misión de la OIT visitó Colombia, hizo un conjunto de recomendaciones
buena parte de esas recomendaciones están contenidas en esos tratados. ¿En qué consiste? Combatir la intermediación que no esté dentro de las normas legales, las formas de intermediación laboral que, digamos, amparan el no cumplimiento de derechos laborales. ¿Qué derechos laborales? A recibir pensiones y protección laboral, pero también el derecho a organizarse, a asociarse en sindicatos. ¿Qué contempla el plan de acción? Contempla también un esfuerzo permanente en protección a la integridad y a la vida de las personas que ejercen liderazgo en las organizaciones sindicales y a los sindicalistas. Ese ha sido un gran esfuerzo del gobierno colombiano, un gran esfuerzo que ha repercutido en reducción evidente en las cifras de homicidios, pero un solo homicidio, una sola amenaza a un ciudadano, a un sindicalista, o sea sindicalista o no, no es satisfactoria. El gobierno dice hay una reducción, pero no estamos satisfechos mientras persistan amenazas o hechos de violencia. Con la Fiscalía y con el Ministerio del Interior se trabaja permanentemente en este esfuerzo de protección y de investigaciones para reducir la impunidad. Un aspecto adicional que hemos trabajado tanto con Canadá como con Estados Unidos es cooperación técnica para fortalecer el sistema de inspecciones de trabajo. Estos dos países, lo mismo que muchos países industriales y desarrollados, tienen sistemas muy eficaces y efectivos de inspecciones de trabajo. Eso es lo que queremos tener en Colombia, una verdadera columna vertebral que permita que los derechos de los trabajadores sean garantizados por esta organización que es las inspecciones de trabajo del Ministerio de Trabajo. Ministro Rafael Pardo, muchísimas gracias por su respuesta. Damos paso ahora a la periodista Andrea Carranza, al diario La República, cuando quedan 13 minutos y 51 segundos de la rendición de cuentas de la cartera de trabajo. Buenas noches, ministro. Quisiera saber cuál es el resultado del reportaje entregado por las entidades del Estado sobre los contratos de prestación de servicios. ¿Cuánto le representa esto al Estado y cuántos funcionarios se esperan vincular por nómina? Andrea, usted está muy anticipándose a un anuncio que vamos a hacer mañana precisamente sobre este tema. Quiero de todas maneras dar una información. El 27 de enero venció el plazo que se dio a las entidades por parte del Ministerio de Trabajo y del Departamento Administrativo de la Función Pública para informar sobre la situación en cada entidad. O sea, lo primero es información. Muchas entidades, la mayoría, presentaron información sobre la planta que tienen y los contratos por órdenes de prestación de servicio. No todas, y las que no han reportado información, le vamos a enviar a la Procuraduría de la Contraloría esta información, pues ellos también están haciendo parte de este esfuerzo de formalización. Cada entidad a partir de este momento debe buscar construir un diseño de los planes que tenga para reformar la situación en la cual el personal vinculado que tiene por contratación de prestación de servicios pueda ser, digamos, incorporado a mecanismos laborales concretos y legales. Esto depende de cada entidad. Vamos a pedirle planes y a pedir planes que sean, por supuesto, consecuentes con la realidad financiera de cada entidad, planes que sean consecuentes con la necesidad de servicio de cada entidad, pero lo que es claro es que este proceso es un proceso que dura todo el año. Hemos agotado una primera parte de información, vamos a pedir planes, a trabajar en ellos. La ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, ha abierto una línea de asesoría a entidades territoriales para que puedan trabajar en, esencialmente, modificar la estructura administrativa para poder hacer parte de esta realidad. Otros casos, como la Alcaldía de Medellín, desde muy temprano empezó a trabajar en eso, pidió facultades al Consejo de Medellín para reformar la administración del municipio, para precisamente primero saber qué se requiere en la entidad en términos de servicio, en términos de sumisión, y saber a partir de esto qué personal necesita. Entendemos que hace 10 años que el país está en una situación muy difícil financiera, se congelaron las plantas a nivel de entidades territoriales y de la nación,
En 10 años, pues la economía ha crecido sustancialmente, las necesidades del Estado también, y las entidades lo que han hecho es, de alguna manera, eludir, no por mala intención, sino por, digamos, por estas restricciones, eludir los servicios a través de personal contratado laboralmente, y lo han hecho a través de contratos de prestación de servicios. Eso es una ficción que queremos que se sincere en la realidad. Se están presentando en muchas entidades casos en los cuales se presenta como inversión la contratación de personal por prestación de servicios, y esas personas pues no tienen todas las garantías laborales. Esto es un proceso, dura un año, esperamos que las entidades trabajen de manera constructiva en esto. Es una decisión que tomó la Corte Constitucional de buscar que la generalidad de contratación en prestación de servicios no sea, digamos, un aspecto, una costumbre predominante en el sector público, sino que solamente se haga contratación de prestación de servicios, que no está prohibida, pero que sea justificada, excepcional y para casos específicos. Entonces mañana vamos a mirar todos los datos, pero muchas gracias y mañana tendremos más información. Muchas gracias, ministro. Para nuestras dos últimas preguntas se alista Freddy Gómez de Data IFX, y una pregunta que nos llega a través de nuestras redes. La manda Omar Ahumada. ¿Cómo van a controlar la cadena de contratistas y subcontratistas para que respeten los derechos laborales y apliquen seguridad industrial? Precisamente ese es uno de los temas centrales de acción de las inspecciones de trabajo. Y es que se pueda, cuando hay denuncias, cuando hay reclamos, poder establecer si esos reclamos tienen vigencia, tienen validez, son ciertos, y si lo son, que se proceda o a modificar las condiciones que no están dentro de las normas, o proceder a sancionar a las empresas que no cumplen las normas. Estos mecanismos son mecanismos que estamos fortaleciendo, estamos expandiendo, pues es la base del cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Damos paso ahora al periodista Freddy Gómez de Data IFX. Muy buenas tardes, ministro. Son dos preguntitas básicamente. La primera, pues hacia dónde va a apuntar la reforma pensional. Si bien es cierto, se va a presentar en el segundo semestre del año, pero ya hay algunos indicadores o algunas propuestas, no solo tanto del gobierno como de las administradoras de los fondos de pensiones. Y lo segundo, frente al tema de los parafiscales, ¿qué se va o cómo va a manejar el gobierno nacional el tema, ya que se está todavía en la discusión de que la generación de empleo se podría aumentar si se logra una modificación en este tema? Primero lo segundo, la ley de generación de empleo y formalización de empleo precisamente toca el tema de parafiscales, no modificando la estructura de recaudo, sino generando un estímulo a la creación de empleos, precisamente descontándole a las empresas lo que han pagado en parafiscales. O sea, no se afectan las entidades que tienen presupuestos derivados de los parafiscales, sino que ese costo se le traslada a el presupuesto nacional. Ese es un estímulo real y concreto, y tal vez es la primera vez que existe en Colombia una norma específica de promoción a través de estímulos tributarios a la generación de nuevos empleos. Ahí está el tema de parafiscales, y ahí el tema de parafiscales no es afectarlos, ni reducirlos, ni modificar el presupuesto de las entidades que lo reciben, sino que las entidades, empresas que contraten personas en esas condiciones puedan descontar esto que han pagado de su declaración de renta, o sea, transferir el pago de los parafiscales esencialmente de las empresas al Tesoro Nacional. La primera pregunta era ¿cuál? Reforma pensional. Reforma pensional. Nosotros planteamos el tema de un conjunto de reformas para protección en la vejez. Tiene 3 elementos distintos y tiene 3 principios específicos. Los principios son: vamos a buscar en este conjunto de reformas, vamos a buscar equidad, vamos a buscar universalidad y vamos a buscar sostenibilidad. Esos 3 principios son los que guían todo el conjunto de reformas. ¿Cuáles son los elementos en los cuales vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la extensión o ampliación de un pilar solidario
que es un auxilio que ya les indiqué que se viene dando y que el año pasado cubrió un número importante de personas ya mayores que ya no trabajan, que no cotizaron, que no tienen pensión y que están en Sisbén 1 y 2. Buscar una ampliación de este pilar solidario. Lo segundo, construir un mecanismo de ahorro subsidiado para personas que no ganan el salario mínimo o que no tienen ingresos regulares o que no tienen contrato de trabajo o que no tienen cómo cotizar, para que puedan tener un ahorro suficiente para tener ingresos en la vejez. Y lo tercero es una reforma al sistema general de pensiones, que tiene dos elementos que les anticipo de una vez. El primero, se mantiene el régimen de prima media con prestación definida. Si no se va a eliminar, el régimen de prima media con prestación definida se mantiene y el gobierno está convencido de que hay que mantenerlo. Lo segundo es que dentro de la administración del régimen de prima media con prestación definida, se ha definido por normas anteriores, por el plan de desarrollo y por normas anteriores, que sea la entidad que se denomina Colpensiones la que sea la única administradora del régimen de prima media con prestación definida. Por lo tanto, quiero aprovechar su pregunta para despejar dudas que hay en ese sentido. No se está considerando terminar el régimen de prima media con prestación definida. Se está considerando hacer más moderna, más efectivo y, digamos, más confiable el sistema de administración, el sistema de pago y el sistema de estudios y de reconocimiento de los derechos en este régimen. Ministro Rafael Pardo, 4 minutos y 13 segundos para la siguiente pregunta que la va a realizar el periodista Carlos Vargas de la agencia Reuters. Ministro, buenas noches ya. Meta de desempleo para 2012 y ministro, si no la llega a cumplir, ¿usted también pondría su cargo a disposición del presidente Santos? O sea, un desempleado más, dice usted. Buena idea, ¿no? Me parece que, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Es mantener el desempleo por debajo de 10, o sea, en un dígito. Entendemos que el desempleo es un proceso, digamos, que tiene estacionalidad. Los primeros 3 meses del año, probablemente, ya el presidente dio esa información, probablemente va a aumentar un poco el desempleo, pero la tendencia en general es una tendencia decreciente. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este ministerio en ese tema? Esencialmente, tener posturas y posiciones sobre los temas macroeconómicos que afectan el desempleo. Segundo, los temas sectoriales que pueden afectar positiva o negativamente el desempleo. Tenemos ya el inventario, por ejemplo, de todos los proyectos que se han presentado en regalías para decir cuáles son los que consideramos que tienen más capacidad de generación de empleo, que sea un criterio adicional que se tenga en cuenta. Y lo tercero, regional. El desempleo a nivel general es 9.8, en Bogotá es menos de eso, en Barranquilla es menos de esa cifra, en San Andrés también, pero hay ciudades que tienen el doble del desempleo nacional. Hay grupos específicos que tienen mucho más desempleo que el promedio nacional, los jóvenes o las mujeres. Entonces es trabajar específicamente para que se puedan reducir las fricciones que generan desempleo, la desinformación inadecuada que no permite una empleabilidad, digamos, rápida y apropiada, y los mecanismos de promoción de planes de empleo a nivel local. Ministro de Trabajo Rafael Pardo y sus viceministros, muchas gracias por acompañarnos en esta maratón de resultados que estamos realizando aquí en el Salón de Conferencias del Palacio de Nariño desde las 8:30 de la mañana y que finalizará en unos minutos con el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno. Vamos a unos breves mensajes institucionales, pero esperen en un minuto la explicación, los logros, las metas que ha obtenido la cartera de defensa en los últimos 18 meses de gobierno.